La palabra del Señor para nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 6, dice así. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 al 6. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. En este verso, el escritor Juan nos habla de la victoria en Jesús. La victoria que Jesús ha determinado para los que creen en su nombre. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Entendiendo que se refiere a todo lo que representa nuestra sociedad. Denle algo a esa guagua. La respuesta de la palabra es nuestra fe. La respuesta que la palabra nos da es de lo que ha vencido al mundo, es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo el Señor. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que sana. Esa es la fe que nos guarda. Es la fe que nos protege. Es la fe por la cual somos salvos. Estamos en vivo y en directo, hermanos. Andamos por fe, ¿cierto? Somos sostenidos por la fe que está en Cristo Jesús. Somos hijos nacidos en la familia de Dios. Hemos sido constituidos hijos de Dios. Y esto es por la fe en Jesucristo. Cada cristiano es llamado a llevar una vida victoriosa en Jesús. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, de acuerdo a la palabra, a vivir una vida victoriosa en Jesús. Pero para llevar una vida victoriosa en Jesús es necesario vencer. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo el Señor. Decía que cada cristiano es llamado a vivir una vida victoriosa. Y esa vida victoriosa la vamos a llevar adelante, ¿cierto? Puesta nuestra fe en Jesucristo, quien es el que venció ahí en la cruz. Cuando hablamos de una vida victoriosa, no es sencillo llevar una vida victoriosa. No es un remedio mágico. Para tener victoria hay que vencer. Para tener victoria hay que luchar. Pero no estamos solos en esto, sino que Jesucristo el Señor está con nosotros y Él venció. Y vamos a hablar de esto hoy día, de nuestras luchas. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos 3 enemigos potenciales, durísimos, y que están presentes todos los días con nosotros. El primer enemigo es el mundo en el que vivimos. El segundo enemigo es nuestra propia carnalidad. Y el tercer enemigo es Satanás, el diablo. Y eso está escrito en la palabra del Señor. El mundo, la carne y el diablo son aquellos que nos están dando la lucha para que nosotros no vivamos en la victoria que Cristo nos ha dado. Bien, hoy quiero hablar de nuestra victoria en el mundo. Dice la palabra del Señor que ¿quién es el que vence al mundo? ¿Cierto? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y usted y yo estamos en el mundo. Y cada día tenemos que salir a vencer aquello que el mundo nos presenta y nos seduce o nos quiere seducir. La palabra que se usa mundo en la Biblia la encontramos con 3 significados.
con tres significados, y esto es necesario aclararlo para no poder errar en cuanto a cómo entendemos la palabra mundo expresada en la Biblia. Porque usted se va a encontrar la expresión de mundo en la Biblia, pero se manifiesta en tres significados distintos. Primero, el mundo en la Biblia puede referirse a la tierra que Dios creó. El libro de Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, gloria a Dios, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo. Entonces, aquí se refiere al mundo como la creación de Dios. Todo lo creado, la Biblia lo menciona como el mundo. Luego también puede referirse al mundo en la palabra de Dios como la gente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 3:16, eso usted lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando está hablando aquí del mundo, no está hablando de la creación, sino que está hablando de ¿quién? De la gente, de las personas. Porque de tal manera amó Dios a las personas. ¿Me está siguiendo? Y luego, en tercer lugar, aquí el mundo se refiere a lo que es el sistema mundano. Todo lo que involucra la maldad del mundo. Y esto lo dice en 1 Juan capítulo 2, verso 15. Dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se entiende? Tres definiciones, tres expresiones distintas cuando se refiere la palabra al mundo. Porque dice aquí, no améis al mundo. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que Él amó a todo el mundo, Él amó a toda la gente. Y aquí nos está diciendo, no ames al mundo, no ames el sistema mundano, no ames la maldad del mundo. ¿Estamos claros? Ahora tenemos un enemigo. Juan dijo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, en la primera carta, capítulo 10, verso 23, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay cosas del mundo que las tomamos y que nos hacen bien, que son buenas y que son lícitas tomarlas y nos conviene tomarlas. Pero la palabra del Señor nos dice también que hay cosas que están en el mundo que no nos convienen. ¿Sí? Es verdad. Es así. Entonces, estamos hablando de estos tres enemigos, pero vamos puntualmente a hablar del significado que tiene el enfrentar al mundo. Y hay una ilustración en la palabra del Señor, está en la palabra del Señor, que nos va a servir como ilustración para entender esto. En el Antiguo Testamento tenemos el relato de cuando Josué tiene la encomendación de llevar al pueblo de Dios para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel había estado vagando por el desierto, años por el desierto, 40 años. Ahora Moisés había muerto y toda la responsabilidad caía en Josué de entrar y tomar la tierra que Dios le había prometido. Lo que nosotros conocemos como el Canaán, ¿cierto? El Canaán prometido. Hay canciones que se dicen del Canaán prometido, de la tierra prometida. Pero eso es una mirada idílica respecto a que es el cielo celestial. Mas cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida no era tal. Dice que la tierra prometida fluía leche y miel, y eso es verdad. Que había buena producción, había buena tierra. Ellos venían del desierto. Ahora Dios les entregaba una buena tierra donde vivir. Pero esa tierra estaba ocupada por un sistema mundano. Y Dios los lleva a que tienen que conquistar esa tierra que Él les había dado. Entonces hay promesas en el hoy actual para tu vida.
Así como Dios le prometió las cosas a su pueblo en ese entonces, pero nosotros no nos podemos sentar y esperar que las cosas se cumplan. Hay que luchar por ellas. La bendición tú tienes que tomarla. Yo lo veo así, tú vas a un parrón, tú vas a un árbol y por mucho que tú desees y mires una fruta, esa fruta no va a caer en tu mano. ¿Qué tienes que hacer tú? Tomarla. Es tu bendición. Y la bendición tú tienes que tomarla. Hay una promesa dada por Dios para ti, para tu vida. Hay una promesa dada a Dios para tu descendencia. Pero tú tienes que tomarla. Tú tienes que tomarla. Hay una victoria prometida por Cristo para nosotros y nosotros tenemos que vivir esa victoria. Y en esta palabra, Canaán representa una condición y una manera de vivir en el mundo actual ahora. Porque Dios los lleva a una tierra prometida. Los lleva a una tierra que ellos tenían que conquistar. Pero no los lleva para que ellos vivan el sistema mundano, sino para que ellos vivan una vida en Dios en ese lugar. ¿Cómo lo entiendo yo esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no tenemos que ser influenciados por el mundo, sino que nosotros tenemos que influenciar al mundo. El mundo se vive en mucha maldad, pero nosotros no estamos llamados a vivir en maldad. En el mundo hay tiniebla, mas nosotros somos luz. Y donde hay luz, las tinieblas retroceden. Por lo tanto, donde tú vives es un lugar de luz. Gracias por el amén. Donde tú vives es un lugar de luz. Donde tú trabajas es un lugar de luz. Donde tú vives es un lugar bendecido. Donde tú trabajas es un lugar bendecido. Donde hay uno que cree en Cristo, el lugar cambia, se transforma. Cuando Josué entró a la tierra prometida, estaban estos tres enemigos: el mundo, el diablo y la carnalidad. ¿Y cómo está representado esto? El mundo está representado por Jericó. Luego la carnalidad está representada por Jai, el pueblito chico, Jai. Y luego el diablo está representado por los Gabaonitas, un pueblo que estaba ahí. ¿Y cómo lo entendemos esto? Jericó era el lugar que Josué tenía que derrotar para entrar a la tierra prometida. Y conocemos la historia de la muro de Jericó. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Siguió las instrucciones de Dios y las murallas cayeron. Usted sabe el relato. Y eso fue algo extraordinario. Pero cuando tuvieron que ir a enfrentar a Jai, al pueblo de Jai, H-A-I, Jai, cuando tuvieron que enfrentarlo, fue la única gran derrota que tuvo Josué. ¿Y por qué? Porque miraron en menos a ese pueblo. Habían derrotado a la tremenda Jericó, habían caído las tremendas murallas. Entonces dijeron: esto es pan comido, no mandemos todo el ejército, no es necesario tanta empresa para hacer esto, tanto esfuerzo para hacer esto. ¿Y qué es lo que representa Jai? Representa nuestra carnalidad. Y tú eres capaz de derrotar al mundo. Tú eres capaz de vivir en este mundo y no caer en las garras de este mundo. Pero caemos con nuestra propia carnalidad. ¿Se está entendiendo? Y los gabaonitas representan al diablo. El único engaño que tuvo Josué cayó con los gabaonitas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el diablo es el mentiroso, es el engañador. Entonces el primer enemigo representa al mundo y ese es Jericó. Fue el primer lugar donde Josué atacó. Y era la frontera
¿cierto? Era el límite entre el desierto y la tierra prometida. Entonces había que derrotar eso. El segundo enemigo, la ciudad de Jai. Entonces nosotros podemos ir y conquistar Jericó al mundo, como lo hizo Josué. Pero Jai, que representa nuestra carne, caemos y fallamos. ¿Qué nos dice la palabra de esto? Mira, esto es como los creyentes, como nosotros, que estamos pendientes de no contaminarnos con el mundo. Tú no andas haciendo las maldades del mundo. Pero cuando estás en tu propia condición, en tu propio entorno, en tu propio ambiente, pecas y caes. Bueno, yo entonces, ustedes no, pero yo sí. Quedan todos callados, yo soy el único pecador aquí. Gálatas 5 dice lo siguiente: las obras de la carne y la obra del Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu, dice el Señor, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu de Dios que está en ti te lleva, ¿cierto?, a mantenerte alejado de la carne, y no hay comunión entre la carne y el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo condenación. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. 2 puntos, dice Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, me falta el aire, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mira esto. Conversaba una vez con una persona acerca de esto, del fruto del Espíritu y la obra de la carne. Entonces esta persona hablando de esto, él decía, bueno, es que hay cosas, pastor, me decía, yo la verdad que yo no soy un fornicario, no soy un hechicero, no soy un idólatra, yo no soy, no ando con herejías, pastor, yo no ando peleando con la gente. Me decía esta persona. Yo no soy adúltero, me dijo pastor. Yo le dije, está bien, está bien. Y el Señor me lleva y me lleva a decirle, ¿y cómo estás tú con el problema de la ira? Ah, bueno, pastor, si todos nos enojamos un poco. No, pero ¿cómo estás con el tema de la ira? Bueno, pastor, reconozco que esto me cuesta. Entonces yo le dije, mira, ¿qué tal? Porque tú te enojas. Sí, pastor, yo me enojo y reviento, pastor. Pero el Señor me comprende. No te comprende, le digo yo. No te comprende. Porque esto es lo mismo que decir, ¿sabe qué? Yo soy un poquito adúltero. Yo voy ante mi señora y le digo, ¿sabes qué, Daisy? Tú tienes que entenderme, pero yo soy un poquito adúltero. No, pues. Y esto es lo mismo que decir, mira, yo soy un poquito iracundo. Yo soy un poquito borracho. No, mis hermanos, no. Y a esto se refiere la obra de la carne. A esto se refiere cuando estamos diciendo que somos capaces de derrotar a Jericó, somos capaces de derrotar el adulterio, la fornicación que hay en el mundo, pero los celos no eres capaz de derrotarlos, la ira no eres capaz de derrotarla. ¿Se está entendiendo? Entonces estás capacitado, tú te sientes la capacidad y tú dices, no,
yo soy fiel al Señor y yo no soy un idólatra, yo no soy un hechicero, yo no soy un estafador, yo no soy un adúltero. Pero ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu intimidad? Y el mismo Señor que te capacita para derrotar al mundo es el mismo Señor que te capacita para derrotar tu carnalidad. Dígame fuerte. Amén, si es así. El mismo Señor que te capacita para que tú no seas un borracho, para que tú no seas un adúltero, es el mismo que te capacita para que tú no seas un celoso o una celosa o una iracunda o un iracundo. Es el mismo Señor. Es el mismo poder de Dios. Entonces, como creyentes nosotros somos capaces de hacer sonar las trompetas y caen los muros del mundo. Pero no somos capaces de hacer sonar trompetas para que caigan esas carnalidades que están en nosotros. Si tú dices que Dios es poderoso para que tú puedas derrotar la idolatría, la hechicería, la borrachera, también los celos, las contiendas, las iras, la pornografía, lo que sea. Dios te da el poder para derrotarlo. Entonces estamos hablando, ¿cierto? Que está el mundo, está la carne y está el diablo, que son los que atentan para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Y el diablo, dije yo que está representado ahí por los gabaonitas. ¿Sabe usted que los gabaonitas qué hicieron con Josué? Resulta que Josué con el pueblo hicieron caer las murallas de Jericó. Luego derrotaron al pueblo de Jai en segunda ocasión, porque la primera perdieron y perdieron feo. Así que fueron y se humillaron delante del Señor y el Señor le dio la victoria. Y el pueblo siguió avanzando, siguió conquistando. Y los gabaonitas, cuando ven esto, dicen, no podemos luchar contra esto. ¿Y qué hicieron? Los engañaron. Fueron y se vistieron humildemente y fueron y se presentaron delante de Josué y el pueblo e hicieron pacto con ellos, un pacto de paz. Hicieron un pacto de paz. Tengo que bailar de nuevo. Hicieron un pacto de paz. Pero ese pacto que hicieron con ellos, no le preguntaron a Dios. Escucha esto. Hicieron un pacto con ese pueblo. ¿Y qué le había mandado Dios a hacer? Que conquistaran todos esos pueblos. Pero ellos hicieron un pacto y no le preguntaron a Dios. Esto se asemeja a lo que hizo Adán y Eva en el Edén. Esto se asemeja a lo que hacemos nosotros cuando hacemos pactos, hacemos contratos, hacemos convenios, hacemos amistades con alguien y no le preguntamos a Dios. Y es más, el Espíritu del Señor nos está diciendo, no te metas ahí, no lo hagas. ¿Y tú qué es lo que haces? Y yo también lo hacemos. Y después viene el lamento, el llanto y el crujido de dientes, porque nos equivocamos. Entonces Josué y el pueblo fueron engañados por los gabaonitas. Y el diablo es un mentiroso. ¿Qué dijo Jesús del diablo? Hablando en Juan capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a la gente ese entonces. Ustedes tranquilos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En quién? En el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un mentiroso.
El diablo nunca se va a presentar delante tuyo así con un contrato, con un convenio transparente. Siempre viene con mentira. Le mintió a Eva, le mintió a Adán y nos sigue mintiendo en este tiempo. Le mintieron ahí a Josué y sigue mintiéndonos en este entonces. Ahora a nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros estamos capacitados para vencer al mundo. Ahora, ¿cómo puedes lograrlo? Es la pregunta. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Y tú eres un hijo de Dios. Has puesto la fe en Jesucristo. Pero hay veces que las cosas no te resultan. ¿Sí o no? Observemos nuevamente lo que ocurrió ahí en Jericó. Recuerde que Jericó representa el mundo. ¿Cómo se apoderó Josué de Jericó? ¿Cómo conquistó Josué la ciudad de Jericó? Quiero decirle que Josué es un guerrero. Y Josué, usted lo ve humilde delante del Señor, humillado delante del Señor, pero Josué no era un débil. Josué era un general, un tipo poderoso, un tipo capo en batalla. Entonces, cuando él se le presenta el que tiene que conquistar Jericó, Josué se paró al tiro y vamos, dijo. Vamos, para allá vamos. Y andaba con el compadre Caleb. El compadre Caleb era cosa seria también. Caleb tenía 80 años y dijo, yo tengo como 40. Y quiero ese monte y quiero conquistarlo. Eran así. No andaban pensando en la jubilación ni en los retiros. Ellos iban a la pelea. Jericó era una ciudad enemiga y era una ciudad amurallada. Era una ciudad en ese entonces poderosa y muy difícil de conquistar. Quiero citar lo que escribe una arqueóloga británica, que es una de las más destacadas investigadoras del asentamiento de ahí de Jericó. Jericó es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Jericó todavía existe, está habitada, y esa es una ciudad próspera. Y esta arqueóloga escribe y dice, lo más impresionante de lo que descubrieron ahí son las estructuras, fue el inmenso muro que rodeaba todo el poblado. Tenía 5 metros de alto y 3 metros de ancho, y fueron necesarios unas 10.000 toneladas, alrededor de 9.700 metros cúbicos de materiales de construcción para levantarlo. Delante del muro había un foso de 8 metros de altura, un foso que rodeaba toda la ciudad de 8 metros de altura. En la actualidad todavía se conservan muchos lienzos, pinturas que recrean todo ese lugar. Como si todos estos logros no fueran suficientes, los habitantes de Jericó también construyeron una sólida torre de piedra justo por dentro del muro. La torre se alza a 11 metros de altura y tiene una anchura de 9 metros de la base. Para alcanzar su cima plana, los habitantes del poblado construyeron una escalera para poder pasar la ciudad, pasar las murallas. Edificaron la torre también, que todavía sigue en pie 10.000 años después. Ahora bien, yo cuando leía esto, pensaba en lo que estaba construyendo acá, que estamos construyendo. Y cuando teníamos que levantar, yo dije, ¿y ellos cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Poderosos. Y a eso se enfrentó Josué. Entonces, cuando Josué se ve que tiene que enfrentar esto, dijo, bueno, hemos derrotado a tanto, esto también lo podemos hacer. Y Josué iban a ir a la batalla y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Sabe qué le dijo? Espere un poquito, le dijo el Señor. ¿Cómo iba Josué a conquistar la ciudad? Él la iba a conquistar luchando. Él era un general, era un hombre de batalla.
Y él sabía que tenía que derrotarlo. Y pensó que había que hacerlo como se hacía siempre. Pero el Señor le dijo, para un poco. Dios le dio instrucciones precisas a Josué. Y si usted va al relato de la palabra, son instrucciones precisas. Vas a salir, vas a ir con el pueblo, pero no vas a ir con el batallón adelante, no van a ir los más fuertes. ¿Quién tenía que ir adelante? Los sacerdotes con el arca. ¿Qué es lo que representa el arca? Presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenía que ir adelante? La presencia de Dios. ¿Y quién tenía que llevar esa presencia de Dios? Los sacerdotes. Entonces, primer ingrediente, cuando tú quieres derrotar al mundo, ¿con quién tienes que ir delante? Con Dios. ¿Y quién tiene que llevar esa presencia de Dios? ¿Quién? Ustedes, porque somos llamados real sacerdocio, pueblo santo de Dios, pueblo adquirido, linaje santo. ¿Me está entendiendo hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a derrotar esta muralla? Josué lo estaba tratando de entender. Dios le dio instrucciones y le dijo: los sacerdotes irán delante, llevarán el arca. Y Josué dijo: ya, a ver, ¿cómo es esto? Y luego dijo: no vas a atacar la muralla, vas a rodearla. El primer día darás una vuelta. ¿Y qué vamos a hacer después? Váyanse al campamento y descansen. El segundo día irás a la muralla. ¿Y qué vamos a hacer? Rodéala nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer después? Vayan a descansar al campamento. Y así lo hicieron por 6 días. Y los que estaban en Jericó, detrás de la muralla, decían: vienen los y preparaban todo el asunto. Pero decían: se fueron, nos tuvieron miedo, están locos, no saben cómo hacerlo. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto, el sexto fue igual. Pero el día séptimo, ¿qué les dijo? Rodearán la ciudad por 7 ocasiones. Y cuando terminen la séptima, ¿qué harán sonar? Las trompetas. Y Josué decía: ¿y cuándo atacamos? No vas a atacar. No vas a atacar. Pero Señor, ¿cómo? No vas a atacar. Esto se hace a mi manera. Frank Sinatra, my way. A mi manera. A mi manera, dice el Señor. Entonces, ¿cómo vas a derrotar al mundo? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Con tu presencia o con la presencia de Dios? Con la presencia de Dios. Y estaban el general de Jericó mirando. La primera vuelta ya se van a ir. Estábamos hablando del séptimo día y no se fueron. Están dando una segunda vuelta, una tercera vuelta. Se volvieron locos. Estaban ahí. Y las murallas cayeron. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué Josué hizo esto? ¿Cómo vino esta revelación para Josué? Josué era un general de batalla. Él estaba acostumbrado a ir a la lucha. Esto venía a romper todo su esquema. Él no era un levita, él no era un sacerdote. Él quería desenvainar la espada e ir a atacar. Él entendía que corriendo sangre se terminaba todo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo Josué entiende esto? Josué capítulo 5, versos 13 al 15, dice la palabra del Señor. Toma atención en esto, porque esto es poderoso. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo:
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué. Él, este hombre, respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto es extraordinario. Esto es una palabra revelada para nuestras vidas. Si quieres ser victorioso, toma atención en esto. Josué lo adoró. ¿Quién era este hombre? Jesucristo preencarnado. La presencia misma de Jesús preencarnada. El Señor nuestro Dios preencarnado. Preencarnado. Porque si hubiera sido un ángel no permite que le adoren. Usted lo ve en la palabra. Un ángel no permite que lo adoren. La adoración, el ángel sabe que es solamente para el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo este hombre? Quita el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y donde está la presencia de Dios, hay santidad. Lo mismo que le dijo a Josué, que le dijo a Moisés, cuando se le presentó ahí en la zarza ardiente. Quita el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Bien, hermanos, yo espero que se le esté abriendo el panorama cómo derrotar al mundo. Presencia de Dios. ¿Quién lleva la presencia de Dios? Tú llevas la presencia de Dios. ¿Y esa presencia de Dios cómo se lleva? Sin calzados. Eso se habla de santidad. Santidad. Para derrotar al mundo, santidad. Tú tienes que saber de que tú eres una persona apartada, consagrada para Dios. Si tú te resistes, Dios no puede hacer nada contigo. He venido como príncipe del ejército de Jehová, dice el Señor. Y las instrucciones para Josué. Ahí Josué entendió. Esto no es con ejército. Esto no es con espada. Es con la presencia de Dios. Es con la presencia de Dios. Y las murallas cayeron. Y las murallas cayeron. ¿Cuál es la muralla que no puedes derrotar? Quiero hablarte de tus muros ahora. ¿Cuál es el muro que no puedes derrotar? ¿Cuál es el muro que no puede caer? ¿Cuál es el muro que tienes al frente tuyo y que has hecho todo lo posible y ese muro no ha caído? Ese muro puede representar una enfermedad. Ese muro puede representar tus temores. Ese muro puede representar un pecado escondido, un pecado no reconocido. Y tú dices: lo he intentado, he tratado, pero no he podido. No he podido. ¿Estás pensando en aquello? Piensa un momento en eso. Piensa un momento en eso. ¿Cuál es tu muro? Que con tus capacidades ni con las capacidades de otro ha habido solución. Pero ¿quién es el que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesucristo el Señor.
Jesús dijo, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, Juan capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo que se presentó a Josué para decirle de esta manera van a caer las murallas, es el mismo que subió a la cruz por ti. Es el mismo que venció a la muerte por ti. Es el mismo que ha dicho, yo he vencido al mundo. Josué le creyó al Señor y los muros cayeron. Josué le creyó al Señor y los muros cayeron. La pregunta es, ¿a quién le estamos creyendo nosotros? Para que los muros caigan, tiene que ir la presencia del Señor con nosotros. El que lleva la presencia del Señor es usted. Es usted. Y para que esa presencia del Señor esté con nosotros, tenemos que andar en santidad. En santidad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que ha vencido al mundo. Vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre, gracias Dios por tu palabra. Señor, esta palabra tiene poder para cambiar nuestra realidad. Señor, tu palabra tuvo poder para cambiar la realidad de tu pueblo, de ser un pueblo que andaba por el desierto, a entrar y poseer una tierra prometida. Dios, hay de nosotros que andamos por el desierto, con sequedad, con temores, y nos vemos enfrentados, Señor, como el límite para tomar la bendición y vivir en victoria, ese muro de Jericó que está delante nuestro. Señor, y hemos intentado cruzarlo, hemos intentado derribarlo. Nos hemos propuesto, Señor, pero no ha sido posible. Señor, y tu palabra hoy nos declara que contigo es posible. Señor, y en esta hora, con fe, con esa fe que hemos depositado en ti, Jesús, es que venimos delante de tu presencia y nos humillamos delante de tu presencia, Señor, para decir basta, ya no con mis capacidades, ya no con mis talentos, ya no con mi inteligencia, ya no con mi dinero, ya no con mis recursos, ya no con los doctores y todo el sistema que el mundo me ofrece, sino contigo, Jesús. Padre, yo en esta hora oro para que los muros caigan. Señor, primero yo oro para que el muro de la incredulidad caiga en el nombre de Jesús. Señor, el muro que está levantado, edificado sobre argumentos humanos, ahora caen en el nombre de Jesús. Señor, y que sea nuestra fe depositada en ti, la que venga, Señor, a hacer caer todo aquello que impide que tomemos como posesión aquello que tú nos has prometido. Señor, tú nos has prometido paz. Tú has prometido paz para nosotros y en el medio del mundo no podemos tener paz. Pero tú dices que has vencido al mundo. Señor, y nosotros queremos confiar y creer en esta palabra. Padre, yo en esta hora oro en el nombre de Jesús para que todo pecado oculto sea confesado y caiga en el nombre de Jesús. Señor, toda enfermedad de la mente ahora cae, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del alma, Padre, es derribada en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del cuerpo, Padre, ahora cae, es derribada en el nombre de Jesús. Señor, todo temor
por el día de mañana ahora cae en el nombre de Jesús. Señor, comenzamos a vivir en la convicción de que tú eres el que nos da la victoria. Tú, Jesús, vas delante de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Toda honra, todo reconocimiento es para usted. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén.